O sea, dice ella y va a ir. Me eligieron ya, por favor. Está claro, vitalicio. Bueno, no sé si la obra se puede poner o la comento. Bueno, no sé. A lo mejor... Bueno, la comento en general, si Sí, luego no sé. la pueden consultar en el Claro, teléfono. sí, así los trabajamos, hacemos trabajar un poco. Vale, en el grupo 3 elegimos la obra Arearea, obra pintada por el francés Paul Gauguin. Es una obra que, bueno, si luego consultáis en el teléfono, aparece en una parte central dos mujeres, está ambientada en Tahití, y una obra donde pues intenta transmitir la expresión de la música, porque una de las mujeres toca la flauta. Y también hay un juego de colores con un río naranja y un perro también de color rojo. Nuestra propuesta va dirigida a etapa de educación primaria, segundo ciclo, un aula mixta de tercero y cuarto, con 16 alumnos y alumnas, con 8 niños y 8 niñas. Elegimos dentro del bloque que nos propusiste, el bloque de investigación. Y la propuesta didáctica es la siguiente. Un primer paso, aislamos la imagen y solo vemos a las dos chicas protagonistas del cuadro. Y a partir de ahí planteamos diferentes preguntas. ¿Dónde están estas chicas? ¿Por qué están vestidas de esta manera? ¿De qué país son? ¿Cómo se sienten? ¿Y qué fondo pondríais vosotros al alumnado? ¿Qué fondo pondríais personalizado, digamos? En un segundo paso, le damos un folio con solo las chicas y ellos mismos pues completan el entorno con los diferentes elementos que consideren. En una tercera fase vemos las propuestas creadas y continuamos con preguntas de reflexión. ¿Por qué ese fondo? ¿Por qué esos colores? ¿Por qué esos elementos? ¿Y por qué has elegido ese contexto, digamos? ¿Qué te transmite tu propia obra? ¿Qué crees que transmite a los demás la obra que has creado? Y en una última etapa abrimos la obra original y hacemos una comparación entre la obra original del autor, de este autor Paul Gauguin, y las diferentes propuestas que han creado el alumnado. Seguimos con preguntas de reflexión en qué se parece y en qué se diferencia entre la obra creada por el propio alumno y la obra original. Acabaríamos también con una búsqueda de información sobre el autor y el cuadro original para ver esta comparación entre la propuesta del autor y lo que han hecho el alumnado. Y qué te transmite la obra original y qué te transmite la obra que tú has creado. Como comentabas anteriormente, pues seguimos el bloque de investigación, pero las fases pues se van combinando, están un poco interrelacionadas. Y esa sería la idea principal. Bueno, fantástico, un aplausazo aquí. Bien escogida la obra, porque no hay manera de fallar si se escoge a alguien como Gauguin. Y bien, la dimensión lúdica conseguida también, enseñando solamente un cachito. Vale, eso siempre funciona, siempre funciona. Las preguntas están muy bien, muy acertadas, muy abiertas todas. ¿Por qué hay que llevar muchas preguntas? Bueno, porque te puedes encontrar a alguien que o se conozca la obra o que no de juego. Entonces hay que llevar el plan B, plan C, plan D o no. O algún día no se te acaban los planes y bueno, una ficha y ya se acabó el asunto y acabamos ya. ¿Qué se podría hacer también? Alguna cosa que se me ocurre y que funciona también siempre muy bien. Bueno, me parece fantástico que sea, habéis montado una sesión muy poco digital, es decir, sí que se proyecta un poco, pero después ya pronto pasamos a lo analógico, que yo creo que es un camino a explorar. Es un camino a explorar, ya que la digitalidad está por todas partes. Yo creo que el cole podría ser los coles y los institutos podrían ser sitios un poquito menos digitales de lo que sea la realidad. Y me encanta que tengáis las propuestas de los niños plasmadas y podríais, por ejemplo, proponerles seriar, ¿no? Que también es de otra columna, pero seriar o agrupar, sin criterio. A ver, vamos a juntar los que se parecen, estas propuestas las que se parecen. Bueno, pues los que han pensado, los que han imaginado una playa, juntos, los que han imaginado un campo, juntos. Los que más se parecen o vamos a colocarlos, ponemos en el centro la obra real,
y los que más se parecen más cerca y los que se parecen menos más lejos. Yo qué sé. Decíamos antes, Sí, sí, sí. real y real. Con real y real, perfecto. Nada que decir, nada más que enhorabuena. Bien, conseguido la dimensión lúdica, bien escogida una obra potente, conseguidas no haber perdido el mapa, y perfecto, perfecto. Faltaría un elementito que nos quedó por contar, que lo cuento después, pero eso ya sería común. Gracias. Fantástico. ¿Otro? Ahí va, ahí va. Sí, sí. A ver, nosotros escogimos Sueños del Gatipedro de Leandro Lamas. Entonces es un cuadro muy colorido, representa mucha alegría, mucho color. Entonces empezaríamos a ver qué era lo que se podía observar y qué era lo que estaban haciendo, si estaban enfadados, si estaban contentos, en qué época del año podrían estar, qué están mirando, qué están pensando. Entonces les haríamos, mirar como las abejas, si son todas iguales, si hay alguna que no está muy contenta, imaginar por qué es, ¿no? Luego pasaríamos, bueno, está todo en la percepción, ¿no? Luego les preguntaríamos qué escuchaban. Si como hay agua, que pensaban si es un río, si es un mar, y cómo sonaría ese, si escuchan ese sonido, y si escuchan cómo sería el sonido de los árboles, cómo sería el sonido de las abejas, y cómo sería el sonido de la felicidad. De pronto, ya el salto, sí. Y tal. Luego también, como el barco es una cáscara de naranja, pues también nos meteríamos con los sabores, ¿no? A ver si tendría algún sabor, ¿no? Como la naranja, como el mar, como la miel de las abejas. Y luego también lo mismo con el olor. Y claro, y también el aire, ¿no? Dependiendo de la época del año, si el aire huele igual. Después también sería todo con el tacto. Si sería lo mismo tocar la piel de naranja, cómo sería la temperatura del agua, y luego si están cómodos, cómo está la abeja policía y la reina. Y luego, ya casi para el final, lo que nos dio tiempo, sería cerrar los ojos y dibujar sensaciones que se les ha transmitido, o cuál es la sensación que les produce volar. Fantástico, nada que decir. Muy bien escogida la obra también, porque es una obra que tiene colorido, es potente culturalmente, es una buena obra. Y eso siempre es importante. Nos remite a Cunqueiro, habría que ir a Cunqueiro también. ¿A Cunqueiro? Sí. No. Sí, a Cunqueiro, se me ha ido la cabeza. ¿Ah? No. El Gatipedro, Cunqueiro. ¿Verdad, Manolo? Sí, claro. Sí, la forma de pintar es de Lamas, pero nos remite a Cunqueiro, a la fauna imaginaria de Cunqueiro. Y ahí yo hice un trabajo con... Porque esto no lo hemos comentado, pero lo habéis percibido claramente. Yo cuando he trabajado en apoyo en infantil, 3 niveles diferentes, y apoyo en primaria también, tenía 6 niveles diferentes, hacía la misma programación para todos. No me complicaba. Mi sesión en 3 años era la misma que en 4, que en 5, que en 6, que en 7, que en 8 y que en 25. Lo que varía es la profundización que hace, lo que varía es el diálogo, pero mi propuesta de diálogo es la misma. Llegamos más aquí o llegamos más allá, pero la propuesta de diálogo es la misma. Por lo tanto, recuerdo con la fauna fantástica de Cunqueiro, los mayores representaban el Gatipedro, el Bolimarte, toda la fauna mágica de Cunqueiro, la representaban, la dibujaban, porque ahora tenemos una representación del Gatipedro, pero de los otros no hay representación, y los pequeños colaboraban para hacer un guión literario para hacer un cómic con
con esa fauna imaginaria, ¿no? Con el Bolimarte, con el Velagullas, con uno que se comía caca, que iba a cagar, bueno, en fin, cosas así que son escatológicas y interesantísimas y mágicas que cuenta Cunqueiro. Los pequeños y los mayores hacían un cómic igual, lo hacían un cómic en conjunto. Siempre funciona, siempre funciona. Me encanta esto que habéis explotado todos los sentidos ahí. En el cole de Aurora tienen un jardín filosófico. Hay una profe, Mar, que ganó el año pasado el premio Educa Compostela con ese jardín filosófico. Y ella, una de sus sesiones semanales es ir al jardín y ir al jardín. Y allí surgen las preguntas. Si hay viento, surgen preguntas sobre el viento. Si hace frío, surgen preguntas sobre el frío. Ella tiene un plan, ella tiene un mapa, obviamente. Pero ella, cada salida al jardín provoca otras cosas, provoca otros aprendizajes también, pero provoca aprendizajes de todas estas habilidades y diálogo filosófico. Sale la vida, sale la muerte, sale los cuidados, sale incluso con un jardín. No tiene por qué ser el referente cultural. Aquí hoy hemos trabajado sobre todo referentes culturales, pero podría ser un referente natural, el cultivo de un jardín filosófico como el que hace Mar en el Emilia, que es fantástico, Muy bien. Siguiente. Bueno, a nosa actividade de pensamento partimos empregando o himno galego, a primeira estrofa, e realizamos actividades da primeira columna, habilidades de percepción. Entón, amosamos o primeiro verso, que din os rumorosos, e preguntamos que é un rumor. Despois, o referente cultural, a parte do propio himno, leximos a imaxe Crispin e Scapin, que son así como duas persoas susurrando, de o autor Daumier. Traballamos co son, os susurros, tamén coa ética, que se pretende cun rumor, se son verdade ou son mentira. É correcto que corramos rumores? Este debate tamén iría enfocado á temática do acoso, a como nos sentimos, e evitar preguntándolle á fonte. Amosaríamos o segundo verso, na costa verdescente, e preguntamos que é a costa, que significa verdescente. Amosamos dúas imaxes, unha de costa e unha verde. A que ule cada unha, que cores predominan en cada unha, que sensacións vos transmiten, son todo preguntas que lle faríamos ao alumnado. Logo, o terceiro verso, o raio transparente do Plácido Luar, por que o raio é transparente, que relación hai entre o raio e a lúa, que é o luar, é de día ou é de noite, que che gusta máis, o día ou a noite. Tamén amosaríamos a noite estrelada de Van Gogh, e por que é Plácido. Finalmente, buscamos sons e imaxes de tormenta, mar bravo e mar en calma, bosques con vento, sons de bosques de noite, e preguntaríamos, entre outras cuestións, que vos transmite. Despois, representarían libremente no espazo co seu corpo todas estas propostas. Fantástico. Potente o himno, fantástico, bueno, é fantástico a potencia que ten e, bueno, eu toleo coa poesía, é dicir, non hai mellor maneira de entrar ás emocións que a poesía, ríete tú del monstruo de los colores e demás, o sea que habendo poemas, ¿quién necesita el monstruo de los colores? ¿No? Para preguntar. Estaría marcada, bueno, partíamos do Día das Letras Galegas, ¿no? Bueno, pero eso da igual. A poesía ven en calquer momento, non quede solamente para ese día. Fantástico. Outro máis, Guti. Bueno, creo que sí que nos metemos nun xardín filosófico de carai, escollendo sempre temáticas fáciles que me toca expoñer a nós. Nos eleximos a morte. Ben, nada. Despois da fase de debate da morte, lóxicamente, que creíamos que, bueno, xa nos biches que debatimos sobre se deberíamos tratala ou non, ca pequena referencia a eso, a que creemos que cada vez se nos pon máis difícil a temática esta de cousas que todos falamos, pero que empezamos a saber se temos que falalas ou non, os problemas que nos poñen as familias, que era un pouco o debate que nos levou a divagar un pouco e ter menos traballo. Entón, falamos, por exemplo, de diferentes etapas, que obras artísticas. Claro, para falar da morte, cadros é difícil. Falábamos entre nós e decíamos, Saturno devorando... No. Pero tamén decíamos, e por que non? Porque, por exemplo, se fora unha actividade para a secundaria, que creemos que pode un rapaz de 14 anos ver
que non veu xa en YouTube ou na súa vida diaria na televisión, que sexa peor que a obra que todos temos en mente, que é un clásico de arte. Entón, decíamos, pois sí que o trataríamos, e que cada vez máis as familias nos demandan tratar esas cousas, porque falando entre compañeros decíamos que os nenos nos preguntan esas cousas e nos dan respostas a morreu meu pai, morreu miña nai, morreu un avó. Entón íbamos a versión infantilizada, que vamos da morte, que a veces é a máis real, ou a máis todos pensamos na etapa de educación infantil, que é o día a día noso, morreu un familiar, morreu un pai, morreu unha avoa, morreu un avó, morreu o que sea, e como son cómplices de que queren que tratemos ese tema. Entón falábamos de círculos de diálogos, mesmo nas asambleas diarias, que non facía falta un detonante cultural, pero indo os detonantes culturais un pouco estereotipados, pues atopamos googleando, lóxicamente, obras que vemos que son coñecidas en ser un referente cultural moi potente, pois obras de Disney e Pixar, por exemplo, Cenicienta, Senpais, Coco, como tratan a morte relativamente novedosa, tamén vimos O Rei León. Esos tres referentes son moi coñecidos de morte que os nenos coñecen. Entonces, observando un pouco as fases que nos diches de percepción, investigación, fixemos ese análisis por preguntas de que é a morte, para falar con el. Entón, cando morre Simba lle morre o pai, que se sente coa morte, que pensamentos asocian a morte, que cores asocian a morte, que sinten. Despois na Cenicienta, empatía e ver como traballaban cos demais nenos e nenas, que sinten cando lle faltan os pais, se sentiría mellor que se foran os avós, se estiveran vivos os pais, que buscan os animais que son as súas amistades cas que comparte penurias e alegrías. E despois, hacia as fases finais xa de sacar un razoamento, unha traducción, víamos, por exemplo, que a oportunidade de Coco de compartir a forma de ver o duelo ou a morte noutras culturas, por exemplo, en México, que é diferente a etapa de duelo en España, en México, que é unha festa, supón unha festa, e a reflexión final que viña de non se morre se non se olvida. Entón, asociar a morte a cousas positivas, a esa lembranza, a ese recordo, e cambiar o paradigma da morte como algo negativo ou que non é tratable. Fantástico. Pasamos do himno pasamos de Pondal a Pixar, non sei yo, pero bueno, en fin. Está entendida a filosofía desta sesión, está clara que ahora supoño que xa o facíades antes, pero bueno, que a mirada é diferente, non? Que a miña idea era hoxe cambiar a mirada, non? Levar a mirada hacia detonantes de diálogo, non? Que hai moitos. Nunha asamblea, é o mesmo unha asamblea cunha sesión destas outras? É o mesmo? É o mesmo unha tarde no parque que unha sesión de psicomotricidade? Non. As asambleas moitas veces son como el Sálvame. Contamos lo que vimos el fin de semana, yo me chuleo de lo que hice, el que no hizo nada, el que va a Marinedo los fines de semana se calla y demás. Bueno, ese momento no lo podemos perder, ese momento existe. El momento de asamblea a mí me gusta. Juntarnos para hablar es humano. Y yo cuento lo mío y tú cuentas lo tuyo si quieres o si no quieres. Pero esto yo creo que tiene un valor a mayores, tiene el valor de nuestra programación y de nuestra intención. Porque de nosotros se espera que lo que sucede en el cole llevemos las riendas, ¿o no? Yo creo que se espera que llevemos las riendas de las cosas que van pasando. Efectivamente pasan cosas que son inevitables y surge un tema y lo agarramos ese día, pero al día siguiente ya no surge algo tan fascinante y sí que tenemos que llevar nosotros la propuesta. Y los profes tenemos la costumbre de programar, evaluar y rompernos un poco la cabeza. Y si es en grupito como habéis hecho ahora, aunque sea un ratito nada más, las cosas que salen son así. Os dedicáis un tiempecito a programar, vaya invento que estoy diciendo ahora, claro. Dedicarse un ratito a programar ayuda a que salga mucho mejor todo. Ayuda a que salga. Y entonces yo creo que ahí sí que no podemos renunciar a eso. La asamblea está bien y el diálogo en general está bien siempre, pero el diálogo filosófico, el diálogo heurístico, el diálogo de hacernos preguntas sobre las grandes preguntas, yo creo que eso sí que lo tenemos que llevar nosotros, o por lo menos permitir que entre. ¿Con referente cultural potente o no referente cultural potente? Fantástico lo que nos plantea este grupo. Tenemos un referente cultural, no sé si muy potente o no, pero es luego muy grande, que es Pixar y demás. ¿Le hace falta amplificación a Pixar y Disney? Pues no.
Lo que pasa es que sí, ellos lo conocen y enganchamos ahí perfectamente. No hay ningún problema por eso. La dimensión lúdica, estos jueguecitos en los que os fui explicando hoy, a mí me gustan y a mí me funcionan igual con adultos que con niños y niñas, me funcionan perfectamente. No es así toda la tradición de la filosofía de los niños. Ahí tenéis, este fin de semana no, que ya vamos a pasarlo aquí prácticamente, pero el que viene, buscad descargar piratamente la peli, solo es el principio. Es una peli que relata, una peli documental, relata las jornadas de diálogo de un grupo de niños y niñas de 3, 4 y 5 años, o sea, el mismo grupo durante 3 años, en Francia. Y los franceses no son como nos. Ellos encienden una velita en el centro, se sientan en círculo y la profe va preguntando. No sacan un referente cultural. Funciona. A mí me funciona mejor lo otro, pero el diálogo puro también gusta, también funciona. Encienden una vela como metáfora del pensamiento y se ponen alrededor y veréis que los niños durante 3 años hablan, y hablan de la muerte, hablan de la vida, y hablan... Solo es el principio. Muy interesante de ver. A mí me gusta meter esta dimensión lúdica, yo creo que el meter un referente cultural potente, bueno, de potencia y de calidad, sobre todo, nos abre el mundo cultural. Hablábamos antes en el café de lo importante que es hacer un buen bachillerato, ¿no? Entendedme. Lo importante que es tener un buen fondo de armario cultural. Ya sé que esto no gusta hoy en día decirlo demasiado, pero sí que, porque claro, los referentes culturales pues tienen sesgos de todo tipo. Pero bueno, yo creo que si decimos aquí la diferencia entre un buen bachillerato y un mal bachillerato, los vamos a entender, estamos en confianza y lo podemos decir, no me vais a cancelar por decir esto. Y yo creo que el bachillerato empieza muy pronto, y cuanto más empapemos a niños y niñas de lo mejor que encontremos por ahí, habiendo lo mejor, ¿para qué voy a coger otra cosa peor? Teniendo un buen poema, porque voy a coger... A ver, a mí me desespera cuando me dicen a veces las compañeras, ¿hay un poema para trabajar qué? Todos lo decimos, pero un poema, busca un poema bueno. Y luego veremos a ver qué da. Si es bueno, va a dar para todo. Si es malo, aunque esté muy centradito en el tema, no nos da diálogo. Si un poema no trae belleza, no trae emoción, no es un buen poema. Una canción, si no trae belleza y trae emoción, no es una buena canción, aunque hable de la castaña, que es lo que estoy trabajando en esta unidad didáctica. Bueno, yo qué sé, no me hagáis caso. Demasiado. ¿Quién falta? Vamos. Bueno, a ver. 2 puntos. Nosotros no podemos poner la imagen que teníamos. Pero si nos dice, la buscamos. Sí, esa es la de Banksy, la de la máscara de San Valentín. Máscara de San Valentín de Banksy. De Banksy, sí. Bueno, nosotros vamos a trabajar la violencia de género. Vamos a tratar ese tema. Entonces, vamos a hacer también una división de trabajo dentro de un aula de sexto. Está dirigido para alumnado de sexto, de primaria. Y hacemos una división clara de una imagen en un puzzle de 4 trozos. Uh-huh. Entonces, dividimos por grupos. La primera parte le mostramos una parte muy concreta que sería... Bueno, en principio vamos a partir de no saber nada, cada uno de los grupos, nada más que aquello que tienen delante. Es un trozo de una fotografía completa. Uh-huh. Entonces vamos a observar, presentamos esa imagen, proyectamos esa imagen de ese trozo y en la primera parte, el primer grupo, enfocamos ahí a la mujer, quién es, qué veis, qué está haciendo, qué os sugiere. A ver, la mujer, si sabéis, está... Uh-huh. Es una imagen de los años 50. La parte de arriba de la mujer pues es el cabello, que ya se ve que es antiguo. La cara tiene un ojo uh-huh. hinchado y además cerrado. Le falta un diente. Y vemos en esa imagen de ese trozo del puzzle, vemos el medio cuerpo de la mujer,
sobre un fondo de ladrillos atrás y con unos guantes. Y vemos unos guantes. Bueno, pues ahí van a surgir cantidad de cosas, cantidad de preguntas. ¿Qué está haciendo? ¿Quién es esa mujer? ¿Su vestimenta es actual? ¿Os parece que es antigua? Vamos a ver el aspecto físico, vamos a ver su cara, sus manos, su peinado. ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? A ver, tenemos también que partir de toda la información que nos pueden ir dando los niños según van respondiendo niños y niñas. También van surgiendo cantidad de preguntas al momento, claro, habrá quien tenga experiencia de ver algún familiar o alguna persona o de una agresión, con lo cual eso ya les sugiere, el ojo hinchado ya les va a sugerir que algo pasa y ahí van a dar información a todos los demás, con lo cual es muy enriquecedor desde su percepción personal o incluso su experiencia personal. ¿Cómo se siente? Ahí trabajamos cantidad de sentimientos, cantidad de emociones. ¿Por qué le pasa eso? ¿Se lo ha hecho ella? ¿Qué le ha podido ocurrir? Pues si se ha caído, si ha tenido un accidente, si no ha tenido un accidente. Ahí surgen cantidad de preguntas. Es que esto queda como muy deslavazado desde nuestro punto de vista aquí porque in situ, en el lugar, serán multitud de preguntas. En el ¿qué crees que le ha ocurrido? Ahí puede haber cientos. Bien, esto con respecto a la observación. Después vamos a la escucha, que sería, nosotros hemos elegido el primero, el de percepción. El de la escucha, todo lo que han dicho, todo lo que han explicado, es una explosión de ideas, de emociones, de inferencias, y ahí en ese escuchar lo que van diciendo todos, las respuestas de todos, vamos dándole contenido a ese trozo de esa imagen completa. Pasaríamos a la segunda parte, vamos al segundo grupo, que sería la parte de abajo donde se ve medio cuerpo de la mujer, se le ve una sartén abajo, una botella abajo caída en el suelo. Bueno, pues ahí desde qué pasa, qué hace ahí esa sartén, para qué sirve la sartén, qué han cocinado, qué se puede cocinar en una sartén. Podemos entrar ahí en el género. ¿Será la mujer a quien ha cocinado? ¿Será un hombre? ¿Será un niño? ¿Quién cocina? ¿Qué se cocina? ¿A qué huele lo que se cocina? Después vemos lo del tema de la botella, que nos va sugiriendo el líquido de la botella. ¿Por qué está ahí esta botella? Ahí podemos meter podemos trabajar incluso el campo del reciclaje, porque han tirado una botella al suelo, además es plástico. Ahí puede surgir un montón de preguntas. ¿Está vacía la botella? ¿Está llena? ¿Qué puede tener? ¿Qué se puede meter en una botella? Bien, luego todo el tema de saborear, degustar, oler, tocar, hay multitud el tema de tocar nos sugiere multitud de preguntas. Iríamos a la tercera parte, que en el tercer grupo o el tercer trozo del puzzle tenemos un frigorífico, un arcón congelador abierto y solamente eso, con una silla abajo rota, sin una pata y además tirada, vuelta del revés. Bueno, pues ahí nos sugiere todo lo que es el ámbito de tocar. ¿Qué es ese cajón? ¿Qué es un cajón? ¿Qué es una caja? ¿Para qué sirve? ¿Quién habrá tirado esa caja? ¿Por qué está abierta? ¿Quién la ha abierto? ¿Por qué está la silla tirada? ¿De qué está hecha esa silla? ¿De qué material está hecha? ¿Es una silla actual? ¿Es una silla antigua? ¿Qué os parece? Si hemos hablado de que la vestimenta de la mujer en el grupo anterior pues era antiguo por el peinado. Ahí podemos meter también si una silla actual, porque es plástica la silla, además plástica de estas de terraza. Luego todo lo que es el tema de la sinestesia y la sinestesia, bueno, lo que le falta a esa silla, porque está rota, qué ha ocurrido, cómo llegó la silla ahí, quién la ha podido llevar, quién la ha podido tirar, porque, a ver, en función de todas las imágenes, de ese trozo de imagen que van viendo, va surgiendo un montón de cosas. Lo del arcón, el arcón congelador, nos va a ir descubriendo cuando el cuarto grupo vea solamente
unas piernas invertidas, metida una persona en ese arcón. ¿Qué veis en esa imagen? ¿Qué hace ahí? ¿Quién puede ser? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Por qué descubrís que es un hombre o una mujer? ¿Por el tipo de calzado? ¿Por el tipo de pantalón? ¿Por qué está metido ahí? Bueno, y ahí pueden surgir cantidad de preguntas. Cantidad de preguntas. ¿Quién lo metió? Incluso también en el fondo. ¿Dónde puede estar esto? Tenemos ahí ven en la parte de atrás una pared pintada, una pared de azulejos pintada. Bueno, pues si está limpia, si es viejo, si no está viejo, porque hay un montón ahí de desconchamientos de la pared. También podemos trabajar ahí lo que es, bueno, el movimiento, no movimiento. Bien, una vez que ya tengamos todos esos grupos montados, les vamos a... cada uno de ellos han tenido que poner un título a lo que han visto de ese trozo de puzzle, por cada equipo. Y ahí surgen un montón de, bueno, pues un montón de cosas de lo que han podido ellos, les he podido sugerir. Volvemos a preguntar que por qué han puesto ese título o por qué les ha sugerido a ese grupo ese título. Y luego hacemos el puzzle, completamos el puzzle y juntamos todas las piezas. Enseñamos la imagen completa y ahí vuelven otra vez a surgir cantidad de dudas, porque de lo primero que habíamos pensado a lo último ya nos puede sugerir diferentes preguntas, diferentes, y comparar con lo anteriormente dicho y la percepción de la imagen completa. Entonces, bueno, ahí yo creo que ahí surgen, es que podemos darle vuelta totalmente a todo lo que habíamos trabajado anteriormente. Y bueno, este era nuestro proyecto. Muy bien. Bueno, yo insisto, escoger bien la obra nos ayuda. El mensaje es importante, pero podríamos haber buscado una noticia o tal, pero buscar siempre una obra de arte. La obra de arte aporta belleza siempre y esa es mi propuesta. Ya veréis que los franceses no son así, pero para mí siempre es más iluminador escoger a Banksy y no una noticia, que también trabajo las noticias. El mayor trabajo que me da escoger la noticia de la semana es que no hay noticias para escoger. Es que el periódico no está para ver en los coles. Y menos si quiero partir de una imagen. Es muy complicado. Entonces, normalmente me centro en noticias de animales. Un perro que apareció no sé dónde, o un delfín que hizo no sé qué, porque el resto no está para ver. No está para ver, a no ser que me quiera meter en merecumbés de la muerte y demás, que entonces sobra lo que encontrar. Sentimientos o emociones, decía Shira. Las emociones, queridas y queridos, son muy difíciles de trabajar en el cole. Son muy difíciles porque son muy difíciles de trabajar en la vida. Es que las emociones son reptilianas, no las podemos controlar, por mucho que diga el monstruo de colores. No se controlan. Controlamos si acaso los sentimientos. Las emociones me temo que no. La educación emocional yo creo que tiene un boom de muy poco recorrido. Si acaso la educación sentimental. La emocional, la educación tiene muy poco que hacer en cuanto a las emociones. En cuanto a los sentimientos, algo más. Para las emociones yo creo que poquito. Y con esto ya me granjeo unos enemigos seguro. Está de moda. Yo entiendo lo que se quiere hacer cuando se hace educación emocional, pero bueno, hay que ser realistas. Hay que ser realistas. ¿Conocéis a alguien que de haber sido muy visceral pasó a ser un zen? No. Ya te digo yo que no. Como objetivo educativo tiene poco recorrido. Los sentimientos, las emociones, los sentimientos sí. No. Ya me lié. Los sentimientos sí. Las emociones tienen poco recorrido. Por lo tanto, bien la diferenciación que hacía Shira. Sentimientos, emociones, bueno, va todo, pero no en todo podemos incidir igual. Yo creo que lo que nos transmiten estas actividades, en concreto la del grupo de Shira, de dividir y 4 grupos y sabemos que va a pasar algo cuando nos juntemos, esta espera es muy interesante también. Yo creo que los coles tienen que ser lugares para la escucha y para la espera. Estas impaciencias de la vida están muy bien en la vida porque parece que no hay otra solución, pero en los coles sí que me parece que todavía hay solución y podemos entrenarnos en la espera y en la escucha, que es fantástico. Queda un grupo todavía.
¿Sí o no? Ya, soy 4. Éramos 4 o 5. 5. Yo soy de infantil, pero a 5 llego. ¿Fueron 5 ya? Sí. Pues me hace falta repetir. Dos cosas para acabar. Una, os habéis dado cuenta ya, estas actividades son fáciles, gratuitas. Nunca salen mal. Porque, a ver, vosotros hacéis esta maravillosa programación. Llegáis allí, sale un churro, ¿los niños se enteran? No. Vosotros callaos, la programación se nos ha caído al suelo, no ha salido por donde nosotros queríamos, no hemos aprovechado todo lo que queríamos aprovechar, pero ellos nos enteran. ¿Qué se llevan ellos de bueno en una sesión que sale mal? Han visto un cuadro interesante, han respetado tu turno de palabra, han estado hablando, algo se adelanta. Tú sabes que lo has hecho fatal como preguntador y como organizador, pero ellos se llevan siempre algo en el bolsillo. Por lo tanto, esto funciona siempre. Es un camino en el que siempre os vais a sentir cómodos. Y para mí, esa es la gran batalla desde hace unos años para aquí. Yo no quiero salir de mi zona de confort. No es que no quiera, es que no voy a salir de mi zona de confort. Y me voy a convertir en el más carca, en el maestro más carca del mundo mundial. Solo en mi zona de confort estoy en confort. El estrés está bien para ir a un safari, pero para trabajar yo quiero confort, ¿o no? ¿O queréis vivir en el límite vuestra profesión? No, no se aprende más a salir de la zona de confort. Es mentira. A ver qué dice mañana. Cuando lo digáis no me miréis. Si dice lo contrario, cada uno que defienda lo suyo. ¿Somos mucho mejores desde que nos echaron a patadas de nuestra zona de confort en la pandemia? No. Donde estamos bien es en la zona de confort, que por eso se llama zona de confort. Y ahí es donde yo quiero vivir lo que me quede de profe. En mi zona de confort, haciendo para lo que me formé y lo que me sale estupendamente. O me quiero creer yo que me sale estupendamente. Quien quiera vivir en un sobresalto constante tiene todo mi apoyo. Pero le va a hacer falta tratamiento, para aguantar eso. Por lo tanto, os animo totalmente a que hagáis estas cosas. Lo habéis pillado perfectamente. Quiero enseñaros esto. ¿Conocéis la silla IMSS? Es fantástica, carísima, pero fantástica. Bueno, el año que inventaron estos Ray Charles IMSS estaban forrados. No les hacía falta nada del otro mundo. Estaban forrados porque vendían todo lo que hacían. Este matrimonio estaba forradísimo. Pero hicieron estas férulas, inventaron estas férulas. Ellos después de la Guerra Mundial dijeron, a ver, con estas vamos a diseñar una férula sostenible, aunque esa palabra no existía en aquel momento, apilable y que salvó en la Segunda Guerra Mundial un montón de piernas. Ellos utilizaron su creatividad, gente forrada, esto fue una patente gratuita, y salvaron un montón de piernas, porque eran fáciles de transportar, bueno, llevaron su creatividad por ahí. El mismo año, Kalashnikov, ante el mismo problema, inventó el Kalashnikov. ¿Quién fue más creativo? Los dos fueron muy creativos. Muy bien diseñado tanto la férula como el Kalashnikov. Se siguen vendiendo. Ahora bien, ¿qué creatividad queremos en el cole? ¿La del Kalashnikov o la de la férula? No todo lo creativo es genial, ni todo lo nuevo es buenísimo. Yo soy un gran defensor de las palabras antiguas. Las palabras antiguas, las de siempre. Y yo creo que el camino por el que debemos llevar a los niños es el camino de la creatividad de la férula, de los Sims, no de la creatividad del Kalashnikov. ¿Cómo podemos hacerlo en el cole? Ya lo hemos visto. Crear ambiente, puede ser una velita nada más, o puede ser sacar algo lúdico, un jueguecito que nos caliente, va bien. Y luego reglas, porque el primer día no pasa nada, pero el segundo, el tercero y el cuarto vaya a haber feira. Estas son mis reglas. Las recordamos siempre que nos juntamos y, bueno, están representadas de manera analógica. El pensar delante de un espejo, el hablar, bueno, estas son las reglas básicas. A lo largo del discurrir de las sesiones de filosofía, a lo mejor hace falta la regla de que no nos podemos sentar niños todos juntos, que hay que sentarse niña a niña, porque bueno, cuestiones de gestión de aula que vayan surgiendo. Las reglas siempre van a surgir. Y las reglas tienen que surgir también del diálogo. Y el diálogo es qué nos podemos permitir como grupo y qué no nos podemos permitir como grupo. Y ahí las reglas se van negociando. Y así vamos camino de la moral autónoma frente a la moral
heterónoma en donde nos dicen lo que tenemos que hacer. Yo parto de estas que son básicas y facilitas y luego, si acaso, van apareciendo otras. Y luego evaluamos, porque esto era la sorpresa que os tenía al final. Evaluamos también, al acabar una secuencia o estas secuencias que habéis preparado fantásticas, cuando las acabéis, habría que evaluar. Y podemos evaluar con emoticonos, pero eso está más visto que el tebeo, y evaluamos también con referentes culturales potentes y también haciendo analogías. Y también desde una perspectiva lúdica y también en grupo, a través del diálogo. ¿Te gustó la actividad o no te gustó? ¿Como esta máscara o como esta otra? Yo creo que esto poco hay que explicar. Pregunta facilita a la que entran sin problema. O ¿cómo te has sentido durante esta sesión? ¿Cómo os habéis sentido durante esta sesión? ¿Cómo? ¿Cómo cuál? Dinos. ¿Cuál? ¿La retorcida? ¿O liso? ¿Cal? ¿Este? ¿Por qué? Contanos, ¿qué ves ahí? Tranquilo. Que me di? Como se sentiu hoxe? Utilizando a mesma imaxe ou outra? Aquí hai que decir a verdad e ten que acomodarse a alguna das 4 imaxes. É un traballo complexo. Esta. Contanos, Rosa. Hai un libro aberto que ten un papel dentro. Eu hoxe vin aquí, falei, voume con cousas que non traía. Ese libro non levaba nada dentro. Non traía nada e ahora voume con algo dentro. Me vale. Boa analogía e me lo llevo como evaluación. Estos menos entran fácil. Entran fácil porque, insisto, as analogías hoxe en día están moi bueno, la caquita y la flamenca que yo utilizo indistintamente, según quen, si te manda unha caquita ou unha flamenca, lo entiendes perfectamente e aquí igual. Como non vas a entender o que quere preguntar o profe, hai que darlle un poquinho de volta e facer. Ou, máis facilón, coas imaxes de Keith Haring, non? É dicir, como estuvemos hoxe na sesión? Sería unha pregunta tamén, a veces, despois de un par de sesións tormentosas, como estuvemos hoxe? Ou como estuvemos nestas sesións? Pois así ou así. E por qué? Como nos axudamos? Podríamos preguntar esas cousas. Ou esta foi a proposta de avaliación que mandamos durante o confinamento, non? Estuvemos falando durante semanas e despois, unha das imaxes e que nos dinos unha imaxe de xardín, como foi a túa experiencia estes días, estas semanas, dialogando en casa. Como que xardín? Pues como un laberinto, como un xardín un pouco máis zen, ou como un camiño que te leva, xa pechando un pouco máis a avaliación. Ou utilizando estes iconos que son graciosos e son xa máis faciliños. Como me he sentido hablando del maltrato, por exemplo, non? Falamos do maltrato, un tema que levanta espiñas, ou falamos da morte, como me sentín? Hai quen se podría sentir como aquel que está despeluxado e outros, pues, tan campante. Como estuvo vuestra cabeza durante esta sesión? Por orden, por favor. Non se aglomeren. Veña, 2 intervencións polo menos, somos poucos, pero non tan poucos, 2. A mía como a primeira, tranquila. Cal esta? Sí. Rosa, pero tú has visto lo que es eso. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Love, Rosa, el amor. ¿Qué? Pero Rosa, vi un vais al lado, A ver, ¿cómo estuvo a vosa cabeza? Como la última, que vas con muchas ideas. Esta. ¿No? Saliendo de ideas de tú, como si fuera algo que te vas con un montón de ideas. Perfecto, outra. La segunda. Segunda, que será esta. ¿Y eu que son? Las reflexiones seguimos creyendo que es seguir luchando contra las tormentas, sacando ideas. Muy bien, nos vale, muy poético, muy bien. A pesar de haber cogido Disney, bien. Outra opinión? Como estuvo a cabeza? Esta é unha pregunta interesantísima de facer. Interesantísima. Mais empezamos, sempre hai que preguntar se te gustou ou non te gustou, se o pasamos ben ou non, se nos cuidamos ou non nos cuidamos, se cumplimos as reglas ou non as cumplimos. Neste caso non cumpría preguntar eso, pero
Isto sí que é unha pregunta interesante de facer. Ou cal é a miña postura ante, este foi por si unha avaliación que eu empreguei despois de estar falando sobre cuestións de feminismo, non? Con Bárbara Kruger e demais, non? ¿Cuál es mi postura ante el feminismo? Estas tres mujeres están en actitudes diferentes, está claro. ¿Cuál es mi postura? Ahí lo veo, qué pereza, estoy trabajando en él o estoy espantada, ¿no? Hay imágenes que son más fáciles de leer que otras, pero hay que intentar alternar analogías más fáciles con otras menos fáciles. Y ahora os regalo este poema que es lo que yo entiendo como el diálogo, ¿no? Mi palabra que vuela y se convierte en la tuya. Yo creo que ese es mi regalo final y aquí me quedo. Hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer porque me he apuntado todo, yo voy a hacer lo del himno y todas esas cosas, eso lo voy a hacer fijo, ¿eh? Así que muchísimas gracias y ya sabéis dónde estoy para lo que haga falta, para preguntas, consultas, alabanzas y demás. A veces buscamos fora, non sei por que temos ese... Buscade, hai que buscar. Esa manía, non, de buscar unha cousa fora cando na propia casa temos un potencial importante, non? É o caso hoxe de Javier, a que lle agradezo que nos haxa hoxe acompañado como ponente. Moitas gracias. Gracias, moitas gracias.